Perfecto. Creo con mucha fe en el poder de la palabra de Dios. Desde aquellos que no entienden nada, como decía Cristina, decía algo, no es, cosas que no entiendo. Cristina, quédate tranquila, que estamos todos igual, aprendiendo, algunos un poquito más, porque nos toca enseñar, entonces nos preparamos, pero cuando abrimos la palabra de Dios nos damos cuenta de lo poco que sabemos y cuánto hace eh, de bien aprender estas cosas. Es eso. Y el conocimiento solo sabemos que envanece, pero esto es algo que ayuda al alma. Y la idea es darles herramientas a cada uno de ustedes y herramientas que voy aprendiendo yo para poder, eh, para poder entender mejor la palabra de Dios. Así. No hay nada, no hay ningún misterio, no hay ningún conocimiento que simplemente por el conocimiento traiga salvación, como se predica dentro del gnosticismo, que hay un conocimiento allá elevado que cuando lo alcanzas sos salvo. No, esto no se trata de eso. Sí, conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, va a mejorar la forma en la que vivimos, la forma en la que observamos las cosas, cómo pasamos las pruebas, cómo sorteamos las crisis, cómo recibimos bendiciones, cómo entendemos la vida. Eso sí, y habla de una mejor relación con nuestro Dios. Habíamos visto el lunes pasado los salmos dentro de los libros que eran poesía, los poéticos y los libros sapienciales o de sabiduría. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y encontramos allí los Evangelios y el libro de los Hechos. Y vamos a ver también las cartas, me faltó ahí en el título. ¿Vieron cuando editan un PowerPoint y después no está lo que escribieron? Está pasando eso, pero bueno, después hacemos la corrección en la que les llega a ustedes. Ahí le puse un llamado de atención. Dice así: aunque leer los 4 evangelios y el libro de Hechos juntos proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús, su vida y la iglesia primitiva, cada uno de estos libros fueron escritos originalmente para sostenerse por sí solos, como relatos independientes y suficientes de Jesús y sus seguidores. Nosotros lo vemos como un todo porque estamos viendo los géneros, pero cada uno de sus libros se puede comprender independientemente. No hace falta para comprender el Evangelio la lectura de los 4 Evangelios. Podemos entender más, pero para recibir el mensaje de salvación, con solamente uno de ellos es suficiente. Vamos a ver algunos comentarios sobre este género. Los Evangelios han sido escritos en un género que hoy se acercaría mucho a lo que es la biografía. En ese entonces se llamaba una bios. Dice: los evangelios reflejan un género del mundo antiguo llamado bios, una biografía antigua que, a diferencia de las biografías modernas, que trazan el desarrollo físico, psicológico y personal de las personas. La antigua, esta bios, se centra en eventos claves de la vida de una persona y su enseñanza. Cuando nosotros agarramos los evangelios vamos a ver que no está como se escriben las biografías de hoy en día. Hay una biografía muy famosa de Steve Jobs. Se vende muy bien esa biografía. Y yo les cuento que va y cuenta cuándo nació, quiénes eran sus padres, muchos datos. Y va en orden cronológico, explicando cada una de las cosas, los avances que fue descubriendo. En los evangelios, dentro de este género bio, se va a centrar en hechos, en actos, en enseñanzas, en milagros de Jesús. Si bien va a llevar algunos de ellos un orden cronológico, no siempre el orden cronológico es lo que va hilando el relato de los evangelios. Por otro lado, el libro de Hechos pertenece a otro género similar, pero que es un género de legitimación. Es un ejemplo de un libro, dice, de género de legitimación, un documento destinado a defender y brindar legitimidad de la iglesia primitiva y su desarrollo. En el libro de Hechos se nos cuenta qué sucede después de que asciende Jesucristo. Y
la idea del libro es informar y brindar legitimidad sobre la iglesia, sobre la institución de la iglesia en la tierra, y dar la información hacia dónde, lugares geográficos, tiempos, personas. Así que vamos observando acá dos géneros: las bios, similares a las biografías de hoy en día, aunque diferentes, y los géneros de legitimación. Pasamos a la siguiente. Aunque los evangelios son relatos históricos, no siempre están ordenados cronológicamente, les decía recién, algunos están organizados temáticamente. Esto no se debe a que son historias malas, entonces una se saltea, no. Eso es lo que fueron escritas como otras bios de ese tiempo. Y si asumimos que están escritas como historias del siglo XIX, no estamos entendiendo lo que pretendían lograr, lo que le comentaba recién un poco. Cada uno de los evangelios ofrece diferentes puntos de vista, pero todos señalan lo mismo, que Jesús es el Mesías prometido que murió por nuestros pecados. Mire, buscando información sobre los evangelios, que hay mucho, y acá hacemos un recorte de esto, encuentra gente que dice no, que se contradice acá, que los evangelios entre ellos se contradicen. Esto no es verdad. Esto es gente que no tiene una lectura completa de los evangelios y tiene cierta animosidad para encontrar cosas contrarias en la Biblia. Ya vamos a ver estas diferencias que en vez de de chocarse entre ellas, de hacerse la contra, vienen a enriquecer el relato bíblico. Mateo, Marco y Lucas son llamados sinópticos. Cuentan la historia de Jesús desde su inicio en la tierra, revelando gradualmente la evidencia de que Jesús es el Mesías. Tenemos tres evangelios por un lado: Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos. Cuentan lo mismo. Hágase de cuenta que pone una columna en la que va poniendo los diferentes hechos narrados y se van correspondiendo. Quizás uno en un capítulo, otro en otro. Hay muchos cuadros, no le he querido poner acá porque son cuadros con letra muy pequeñita para abarcar todo el relato de estos tres evangelios, los sinópticos, y es muy interesante verlo. Están en internet, pone cuadro sinóptico de los evangelios y va a ver, es un instrumento muy útil para el estudio. Por otro lado, tenemos Juan. En Juan no vas a encontrar los hechos narrados de esa forma. Cuenta la historia, y ahí lo puse entre comillas, desde el cielo. Es como si fuese una visión aparte. No es la visión de los discípulos, no es la visión de los que vieron eso desde la tierra, sino una versión, y entiéndase el término, metafísica, más allá de la naturaleza, más allá de los hombres. Cuando vemos en Juan y se nos habla del verbo, que el verbo venía del cielo, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. No es la forma en la que escribía alguien que estaba cercano a Jesús, pero sí alguien que sabía el origen de Jesús. ¿Cómo empieza Juan su evangelio? Dice ahí, en el principio era el verbo. Él presenta de forma directa y explícita el verbo preencarnado convirtiéndose en carne. Nos cuenta de Jesús antes de ser concebido por María. Ese momento único, ese momento de decisiones en el cielo, nos lo muestra Juan, que no está en los otros evangelios. Difiere de los sinópticos porque aborda la pregunta de quién es él desde un punto de vista diferente. Por otro lado, el libro de Hechos recoge el relato donde terminan los evangelios y registra la manera en que este variado grupo de discípulos se convierte en la iglesia cristiana. Esto nos habla de la armonía de estos 5 libros. Tomamos ahí como un todo para algunas cosas. Que los evangelios sean armónicos no niega para nada la existencia de diferencias entre ellos. Estas distinciones realzan a cada libro, permitiendo descubrir estilos
idiomas, profesiones e idiosincrasias varias al momento de narrar las distintas experiencias de Jesucristo en la tierra. Había 4 personas que escribieron esto con historias diferentes de vida. Si bien todas coincidieron en estar en ese momento y ver los hechos de Jesús, nos cuentan cada uno desde su punto de vista. Siempre charlamos y a veces discutimos con mi esposa cuando ella cuenta una cosa a cuando yo la cuento, y contamos el mismo hecho. Y ninguno de los dos está mintiendo. Cada uno va contando de un punto de vista diferente. Y ustedes observen cuán diferentes pueden parecer las historias de acuerdo a la percepción de cada uno. Yo allí he graficado eso que parece el sol de la bandera argentina con cosas extrañas. He graficado lo que yo me imagino de manera visual, los evangelios y el libro de los hechos. Ahí van a ver los 4 evangelios, colores diferentes, ahí de fondo, ese salmón, ese verde, ese azul, que forman una figura circular, pero que en algunos no coinciden completo con los otros, pero se van complementando, mientras que ese sol al medio, el libro de Juan, que ya vamos a ver cómo está escrito, también comparte eso, pero desde una visión externa. Enriquece en vez de crear una discordia. Entonces tenemos diferencias. Vamos a ver el primero de los evangelios. Dice que Mateo es escrito por justamente Mateo, uno de los discípulos, o también llamado Leví. Si ustedes recuerdan, Leví, el cobrador de impuestos. Esto fue escrito entre el año 60 y 70 y en lengua aramea. Consta de 6 discursos que son largas sesiones de las enseñanzas de Jesús. La preocupación central de Mateo es explicar cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas dadas a Israel, el rechazo de Israel a Jesús como Mesías también, y presenta una comprensión real y mesiánica de Jesús. Mateo conocía muy bien las escrituras anteriores, como habíamos visto en los Salmos, en los Proverbios, cuando se hace mención al Mesías. Mateo conocía muy bien, y esto lo muestra en el libro. Lo presenta como el prometido rey de los judíos. Así Jesús sana, enseña el verdadero significado del Antiguo Testamento. Ahí vemos la unión de la Biblia, porque Jesús nos cita al Antiguo Testamento en muchas oportunidades. Dice que demanda una justicia práctica, inaugura el reino y explica las promesas de Dios. Mateo asocia todo esto con lo que él llama el reino de los cielos. Este reino está presente y por venir. Vemos a Jesús llamando a la nación de Israel a arrepentirse, desafía sus prácticas actuales y expresa su autoridad sobre el pecado y sus tradiciones. En muchos momentos Jesús choca con las enseñanzas de los fariseos, choca con lo que los fariseos habían interpretado y habían aumentado a la ley, y yo me imagino que Mateo, como un conocedor de muchas de las leyes y de las leyes contables y de las leyes de los romanos, y sabía en qué coincidía con los romanos, en qué se diferenciaba con la ley hebrea, hace énfasis en esto y muestra cómo Jesús vino a diferenciarse de esas cosas. Vemos a Jesús llamando a la nación de Israel a arrepentirse y desafía sus prácticas actuales y expresa su autoridad sobre el pecado y sobre las tradiciones. Y los llama a leer la ley con misericordia. No los llama a desechar la ley, dice, los llama a leer con misericordia. Mire qué visión que tenía Jesús de la ley. La mayoría de Israel rechazaba el mensaje, pero el misterio es que la promesa viene a pesar de ese rechazo. Un día ese reino abarcará el mundo entero. En la consumación, la autoridad de Jesús será evidente a todos en un juicio hecho sobre toda la creación. Los que confían en Jesús serán salvos y los que los rechazan serán juzgados. Mateo es amplio. Solamente estos son algunas claves para comprender en qué clave está escrito. Así como los músicos saben cómo tocar de acuerdo si está en clave de sol, si está en clave de fa. Bueno, estas son algunas claves para saber cómo interpretar. Recordamos que está escrito como una bios. Este es el libro de Mateo, el primero ubicado, pero no cronológicamente.
Viene Marcos, escrito entre el año 50 y 60. Se entiende, vemos acá, aunque está en segundo lugar, que es el primer evangelio en ser escrito. Lo escribe Juan Marcos, que después lo vemos en el libro de Hechos. Cerca de un cuarto del libro está dedicado a la última semana de Jesús. Por lo tanto, Marcos enfatiza la muerte y la resurrección de Cristo. También Marcos trata sobre la acción en lugar de las enseñanzas de Jesús. Acordémonos que es el que escribe más cercano a los hechos que habían ocurrido. Y esto es significativo porque el núcleo de la fe cristiana no es la enseñanza de Jesús, sino lo que él hizo cuando murió en la cruz. Vamos a ver muchos hechos narrados que Marcos quiere que observemos lo que Jesús hizo más allá de las enseñanzas. Las enseñanzas las vamos a encontrar en los otros. Así que es oportuno que el primer evangelio en ser escrito se enfocara en lo que hizo en lugar de lo que enseñó Jesús. No es que lo que enseñó no sea importante, repetimos, para eso tenemos los otros evangelios. Pero de primera importancia es lo que él hizo. Si alguien puede buscar, hay 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, téngalo, que ahí lo vamos a leer. El que lo tenga se saca el mute, se habilita el sonido y lo lee. 1 Corintios 15, 3. A ver. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bien, ahí muestra un hecho. Cristo murió. Y no hay otra enseñanza. Lo que recibí, que Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces, mientras el libro solo relata 2 de los discursos de Jesús, en el capítulo 4 y el 13, contiene 20 historias milagrosas, separadas una de las otras. En consecuencia, Marcos también recalca la autoridad de Jesús para sanar, para detener tempestades, para echar demonios. Su autoridad sobre el pecado, sobre la gente, sobre la naturaleza, sobre la tradición judía. Esto nos muestra el libro de Marcos. Por otro lado, en tercer lugar, en ubicación en la Biblia, tenemos el libro de Lucas. Lucas, un médico que también escribe el libro de Hechos. Y este fue escrito entre el 70 y el 80. Es el evangelio más largo y casi que es termina Lucas y comienza Hechos. Combina discursos, parábolas y milagros que siguen en gran medida un orden cronológico. Así dicen los estudiosos que este parece ser es el que lleva el orden más minucioso, más cercano a la realidad. Lucas enfatiza la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, el gozo ante la llegada del Mesías, el rol de Cristo como profeta y los milagros que validan las declaraciones de Jesús. Y finalmente Lucas explica cómo Jesús forma una nueva comunidad que es rechazada por Israel. No una nueva religión, no una nueva moda, no simplemente una creencia, sino comunidad, porque así con el Evangelio venía la formación de la iglesia y cimienta la base para el libro de Hechos. La historia del Evangelio penetrando el Imperio Romano a pesar de la fuerte oposición a través de la audacia de testigos usados por el Espíritu de Dios. Y llegamos, en último lugar de los evangelios, al de Juan. Mire cuándo se escribe el Evangelio de Juan, este discípulo amado de Jesús, en el año 95, ya un anciano. Hagan las cuentas ustedes. Hay año 33, más o menos después de Cristo, es la crucifixión. ¿Qué edad habrá tenido Juancito? Ahí ya ha tenido más de 80 años seguramente. El cuarto evangelio difiere considerablemente de los otros 3, como le había dicho, por su forma literaria como por su contenido. El evangelio de Juan gira en torno a un tema fundamental. Jesús es el enviado de Dios. Su palabra por excelencia que vino a este mundo para hacernos conocer al Padre. Él no habla por sí mismo, sino que da testimonio de la verdad que escuchó del Padre.
Juan, si ustedes observan, tiene este lenguaje más bien místico, ¿no? Con términos que no se le hubieran ocurrido a un hombre, sino a alguien que recibe una revelación divina y quiere mostrar la visión de Dios enviando a su Hijo. El autor de este evangelio vuelve constantemente sobre los mismos temas. ¿Vieron que yo le hacía una forma de estrella ahí? Bueno, desarrollándolos y profundizándolos una y otra vez. No lleva un orden cronológico ni temático. Va y viene, va y viene. En cada uno de estos temas está contenido todo el misterio de Cristo, pero más que los hechos de su vida, lo que le interesa a Juan y quiere poner de relieve es el significado que ellos encierran. No es solamente el relato de los hechos, no es solamente las enseñanzas, sino el significado. Vieron que en muchas oportunidades Jesús se apartaba y llevaba a algunos de los discípulos aparte y les develaba un contenido extra, un bonus track de las parábolas. ¿Se acuerdan eso? Y los llevaba aparte. Bueno, uno de los que estaba ahí era Juan. Por eso tenemos el significado de muchas de las cosas relatadas en el Evangelio de Juan. Dice que y que solo la fe puede descubrir. No se lee simplemente como un libro de historia. Sin fe no podemos entender el Evangelio de Juan. Y desde esta perspectiva Juan interpreta las obras y amplía los discursos de Jesús como fruto de una larga y profunda contemplación. Era muy cercano a Jesús. En muchos pasajes se nos habla de Juan junto a Jesús recostado en su pecho. Vemos una amistad especial y eso lo refleja en su libro el apóstol Juan. Llegamos a los hechos. Después de los evangelios aparece Hechos. Ahí no es correcto. El escrito pasó el 95 después de Cristo. Tendría que revisarlo. Finalmente llegamos a Hechos, que explica cómo el evangelio avanza hacia las naciones. A veces nos imaginamos que hay un salto muy grande entre que Jesús es llevado a los cielos y el libro de Hechos. Si hacemos un corte, simplemente porque comienza otro libro no quiere decir que hay un corte en el tiempo. Es inmediatamente después de Lucas comienza Hechos. Así véalo. Encontramos dos tipos de discursos notables porque esto abunda en el libro de Hechos. Están los discursos misioneros, que es un llamado a creer el evangelio y a extenderlo. Y por otro lado están los discursos de defensa, la explicación de la fe cristiana. Vemos aquí a los discípulos explicando la fe, rompiendo con lo anterior, rompiendo con las creencias que estaban en ese tiempo, ya sea de los romanos, de los griegos, de los hebreos. Y el libro termina con una nota triunfal, con el evangelio llegando a Roma, a pesar de la injusticia y la persecución. Vamos a observar ahí los viajes, vamos a observar encomendaciones, vamos a observar varios de los personajes, las figuras claves de acá. Vas a observar a Pedro, a Esteban, a Bernabé, a Silas, a Felipe y a Pablo. Cada uno de estos personajes, muchos de ellos que no conocieron directamente a Jesús, otros a través de revelación, como Pablo, que se le aparece ahí camino a Damasco. Otros no se nos cuenta en qué momento, pero todos conocían directamente el evangelio. A ver. Llegamos acá a las epístolas. Gracias, me acercan un vaso de agua. Las epístolas, como nos contaba Pablito el día de ayer, no es un término tan difícil cuando se nos define como cartas. Así, el género epistolar quiere decir las cartas. Miren la importancia de las epístolas. 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas. Y ahí vemos la composición.
Para entenderlas hay que observar varios detalles. Vamos primero, ¿quién lo escribió? Y ahí está Pablo, que escribe 13 cartas, el que más escribe, después Juan, 3, Pedro con 2, Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, escribieron una cada uno. Vamos a ver la estructura de las cartas. Primero el remitente, como les decía, ¿quién es el que escribe? Después el destinatario, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, Pablo escribe a quién? A los Efesios. Están las salutaciones. Esta parte que venía después, gracia y paz a vosotros, y donde se presentaba y hacía saludos, contando con quién estaba, que le enviaban saludos, qué estaban haciendo. Después viene una oración, usualmente de acción de gracias. Sin embargo, no todas las cartas siguen este formato. Por ejemplo, el autor de Hebreos no es nombrado, o sea, no tenemos el remitente, ni tampoco los destinatarios. Esto lo entendemos nosotros por otras literaturas, pero no está allí puesto el remitente ni el destinatario. El cuerpo de la carta, cuando observamos los cuerpos, no hay un patrón particular a través de todas las epístolas, porque hay diferentes estilos. Por tanto, lo que necesitamos hacer es trazar cuidadosamente la corriente de pensamiento en cada carta de forma individual. Las cartas de Pablo y Hebreo están marcadas por una progresión lógica y cuidadosa, con argumentos, mientras que Juan vuelve repetidamente a los mismos temas. Santiago está escrito en un estilo recordativo de proverbios. ¿Se acuerda que nos decía Henry ahí? Que el libro de Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Y una colección de varias enseñanzas cortas sin mucha estructura. Hay diferentes estilos en los cuerpos de las cartas. Seguimos adelante. Toda carta tiene un cierre, no termina de forma abrupta. Los cierres varían ampliamente y Pablo tiende a incluir en sus planes de viaje. Recuerdan ahí, Pablo les cuenta ahí que tiene pensado visitar tal o cual región. Pide oración por su salud o por tales hermanos de tales iglesias y da instrucciones finales que le dan mucha importancia a esas instrucciones finales. Cuando lean las cartas, vean ahí, porque es algo que Pablo quiere que se haga. Y lo nombra ahí para que no se distraigan en todo el cuerpo y lleguen al final, lo recuerden. Y una bendición de gracia. Saludos hermosos que solemos utilizarlos nosotros a veces cuando despedimos a la congregación, cuando visitamos a alguien, usamos esas fórmulas. Muchas de esas fórmulas se siguen usando por la Iglesia Católica en las bendiciones que dan el Papa o la Curia en general. Vamos a ver algunas claves para su estudio y comprensión. La clave sobre las epístolas es que todas ellas fueron escritas después de que Jesús murió. Eso ténganlo en cuenta en el orden cronológico. Después que resucitó y ascendió a los cielos. Así que ellas ven a todos estos acontecimientos como cumplidos. Cosa que no puede hacer ninguno de los otros libros de la Biblia excepto Apocalipsis. Mire la importancia de las epístolas. Como resultado, ellas han jugado un papel importante en la formación de la teología cristiana a través de la historia eclesiástica. Las cartas tienen muchísima doctrina. ¿Se acuerdan que veíamos algunos versículos de los Salmos, de los Proverbios, de los libros sapienciales y poéticos que decíamos no podemos sacar doctrina de acá si no está argumentada y basada en un libro con teología fuerte, con doctrina? Bueno, las epístolas tienen mucho de eso, tienen mucho argumento, porque fueron escritos en un momento muy particular de la historia de la iglesia. Son cruciales para la comprensión del Antiguo Testamento, porque recordemos, lo conocían muy bien. Al estudiar las citas y las alusiones del Antiguo Testamento en las epístolas, podemos ver cómo Dios cumple sus promesas del Antiguo Testamento en Cristo. Muchas de las epístolas nos muestran esto. Jesús vino a cumplir esto, porque conocían todas las profecías. Entonces, ¿cómo interpretamos las cartas? Bueno, en su mayoría su interpretación es bastante sencilla, ya que están escritas del mismo lado de la vida terrenal de Jesús en la que vivimos nosotros.
fueron escritas a personas, ¿sí? No se olvide eso, no tiene nada místico en sus escrituras. Fueron escritas para personas para que se entiendan. No tiene un lenguaje complicado. Todo lenguaje complicado que podemos llegar a observar es simplemente por el tiempo y algunas palabras que han cambiado el uso. Pero cuando nosotros ponemos la intención de estudiar, no deberíamos tener problemas para su comprensión. El único desafío quizás que enfrente es que todas fueron escritas en un contexto específico que no siempre conocemos. Entonces, la carta a la iglesia de Corinto, tenemos que entender qué estaba pasando ahí. A la de Efesios, por ejemplo, tenemos que conocer quién era Diana. ¿Qué personaje era esta Diana? ¿Qué sucedía allí? ¿Cómo era el imperio que dominaba ahí? ¿Cuál era la historia de la ciudad? ¿Quién estaba gobernando? Por ejemplo, 1 Corintios parece estar escrita como respuesta a una carta que Pablo recibió de la iglesia en Corinto. Entonces, entender en qué lugar está ubicado. Pero tenemos un problema ahí porque nos falta una carta de Corintios, que algunas veces leer esta carta se siente un poco como construir una conversación entera escuchando solo una parte de ella. Entonces, sabiendo estos detalles, vamos a abordar las cartas de una forma diferente. Estas cartas son dirigidas a veces a personas, a veces a comunidades, a veces a iglesias en particular ubicadas en el mapa, que eso vamos a ver luego, en el mapa de la región de donde se iba extendiendo el evangelio. Una comprensión del contexto es útil para interpretar las cartas. Ahora no hay una especie de cuerpo de conocimiento secreto sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, Corinto, como decíamos, más allá de lo que tenemos en la Biblia. Pero los eruditos bíblicos han pasado años, y debemos aprovechar esto, juntando piezas de esas cartas, y a veces puede ser útil leerlo todo en un solo lugar. Si está usando una Biblia de estudio, la introducción de apertura a cada una de estas cartas hace un buen trabajo estableciendo un contexto para cada uno de nosotros. Después quiero hablar un poquito más en general de esto. Presten atención ahí, los tipos de Biblia que podemos utilizar. Quiero ver la hora, estamos bien. Al mismo tiempo, estas cartas hablan con un poder increíble directamente a nuestro contexto sin mucha necesidad de interpretación, lo que yo le contaba. Acá no hace falta tantas herramientas de interpretación, porque hablan directamente. Y encima, el que escribe la mayoría de las cartas es Pablo, un tipo muy contundente. Cuando quería que algo quede claro, no andaba con vueltas. Iba directamente al hueso. Decía, esto está mal, esto está muy mal, esto no tiene que existir entre ustedes. Les daba consejos directamente sobre, a veces los nombraba. En tal iglesia, tal y tal, tienen problema, hay que arreglarlos, y así. Era bien contundente. De esta misma forma, este lenguaje coloquial y directo lo usamos cuando lo leemos nosotros. Y observamos y nos denuncia cuando estamos en falta delante de Dios, cuando hacemos algo que no está bien en la iglesia, cuando hacemos algo que trae problemas. Las epístolas nos ayudan a no andar con grises. ¿Está bien o está mal? Es como si Dios las hubiera escrito sabiendo que le estaríamos leyendo hoy. Miren qué hermosa imagen. Y por supuesto, lo hizo de esa forma. No es casualidad que leamos la palabra de Dios, las epístolas, las cartas, de esta forma. Lo último a considerar es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida en las Escrituras. Si bien utilizamos comentarios bíblicos, nos valemos de descubrimientos arqueológicos, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. No hace falta lo otro. Lo aumentamos porque enriquece la experiencia. Pero lo que está dentro de la palabra de Dios debería sernos suficiente. Así que no hay descubrimiento que puedan hacer los historiadores que vaya a cambiar completamente nuestra comprensión, por ejemplo, de Romanos. Lo único que van a hacer es confirmar de que esa carta fue escrita en ese tiempo, en ese contexto y todo lo que nos cita ahí. No busquemos
que sea necesario el encuentro de un hecho por los arqueólogos, por los paleontólogos, para decir, esto, mira, sucedió. No, tenga fe que sucedió. Le cuento algo, los que les gusta la arqueología y todo esto, los grandes arqueólogos hacían al revés, buscaban en la Biblia cosas para descubrir y los ayudó muchísimo. Es interesante, y hoy en día con tanta mentira dando vuelta y tantos videos dando vuelta que nos engañamos, creemos de que no, esto no pasó así porque, mire, yo tengo un montón de libros que también usan de estas mentiras y uno observa, pero la palabra de Dios a través de los años siempre ha terminado diciendo, mostrando la verdad y contradiciendo, hasta el punto de pueblos que no había registro en ninguna muestra histórica en los libros, como los hititas, que estaba citado en la palabra de Dios, y muchísimos años después descubrieron. Dios nos ha dado exactamente todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y acá hacemos un pequeño corte para darles algunas herramientas. Paramos el ritmo, tomo un poco de agua, los dejo también digerir. Y yo les doy algunos consejos generales para los libros que estamos viendo. Todo lo que nos explicó Pablo, lo que vimos también el lunes anterior. Y ahí en primer lugar les muestro, yo no sé si se ve el cursor cuando marco, ¿aparece el cursor? No. Bueno, vemos ahí una Biblia. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios. No se ponga a estudiar estudios bíblicos solo. Tome la palabra de Dios. O sea, no podemos agarrar un libro sobre la Biblia sin leer la Biblia. Parece obvio, pero hacemos muchas veces eso. Decimos, con esto voy a descubrir, voy a entender la Biblia. No, lee la Biblia. Primer lugar. Luego le he puesto ahí un pequeño GPS con un mapita. Bueno, hay que saber dónde fue el lugar, por ejemplo, de las epístolas. Eso nos ayuda mucho. Entender que hubo una ciudad, hubo una zona llamada Galacia, hubo un lugar llamado Colosas, hubo un lugar llamado Éfeso, y saber las distancias que estaban, porque en los Hechos están mostrando los viajes de Pablo, y tenemos una herramienta muy grande al final de la Biblia, que son los mapas, y nos muestra el recorrido siguiendo lo que relata, ¿no? Eso no lo hizo una persona diciendo, a ver, me parece que Pablo tendría que haber ido por acá. No, está relatado en el libro de los Hechos y sigue ese trayecto de los viajes. Es muy interesante y es una forma de estudiar la palabra de Dios, viendo los lugares a donde fue viajando Pablo y cada una de las enseñanzas y las cartas que le escribió después. Ahí en tercer lugar, ese dibujo tan extraño ahí que vemos en rojo, eso es una línea de tiempo. Es interesante trazar una línea de tiempo y ver los periodos. Es decir, esto pasó acá, si Jesús nació acá, ¿qué pasó en este año? ¿Qué pasó en este otro? Si Marcos fue escrito en esta época, ¿qué cosas habían pasado? Y observar, y tenemos muchas herramientas. ¿Se acuerda del Encarta? Cuando salió el Encarta, la línea de tiempo. Era fascinante entender ahí, haciendo un corte sincrónico, todo lo que estaba sucediendo en la tierra en el momento en que se escribían las cartas o en el momento en que Jesús vino, qué había pasado en las diferentes civilizaciones. Bueno, eso es interesante tener como herramientas. Disfrutemos las herramientas digitales que tenemos, que como en ningún otro tiempo tenemos. No hace falta ir a las bibliotecas y encerrarse, que es hermoso, pero cada vez tienen menos cosas en las bibliotecas. Materiales que a mí me gustaba ir a consultar en la biblioteca Córdoba, por ejemplo, cuando he vuelto, los habían robado o por viejos ya no te dejan consultarlos. Bueno, tenemos colecciones de mapas, colecciones de líneas de tiempo, de comentarios. Aprovéchelo. Por otro lugar, ahí les he puesto un pequeño dibujo de un celular. Bueno, hay muchas herramientas digitales, que esto voy a ahondar en un ratito. Les voy a mostrar qué herramientas digitales utilizar. Utilice
la Biblia de papel, utilice la Biblia del celular porque se puede llevar para todos lados, es muy lindo para compartir, es fácil de contrastar pasajes, es hermoso poder buscar diferentes versiones de la Biblia y tenerla en el bolsillo, mire, es una cosa hermosa, pero si usted no la saca del bolsillo no va a servir absolutamente de nada. Años atrás, cuando recién se despertaba todo este tema, estamos hablando año 98 por ahí, todo el tema de internet, recuerdo un hombre llamado Jaime Echeverry, él decía, tenemos la tecnología para bajar en minutos bibliotecas enteras, pero ¿tenemos gente dispuesta a leer esas bibliotecas? Entonces, si tenemos la facilidad de esta, no nos quedemos y yo tengo en este aparatito tengo 40 versiones de la Biblia. No te sirve de nada tenerlas si no las podés compartir, si no las podés estudiar, si no alimenta tu vida. Si no la lees y eso simplemente es conocimiento, envanece, como te decía. Si alimenta tu vida, bienvenido, es un recurso más. Por otro lado, ahí le he puesto un pequeño lapicito. Mire, no hay como la escritura. A mí, mire, me encanta lo digital. El que me conoce, todo lo que yo puedo digitalizar lo hago. Pero mire, yo tengo acá mi librito, no se deja mostrar ahí, ahí está. Bueno, acá tomo nota de todo lo que digo. Casi que no escribo en Word. Necesito escribir porque una vez que yo escribo con mi lapicerita acá, queda de otra forma en la cabeza. Cada vez que yo hago un dibujito me queda de otra forma. Creo que muchos tenemos eso porque es algo del ser humano, el poder aumentar a nuestra base de datos cosas a través de los diferentes sentidos. A través de escuchar la palabra de Dios por las diferentes aplicaciones que vienen o las radios, poder observar videos, poder leer PDFs en pantalla, pero poder escribir tiene un poder muy grande sobre nuestra memoria y esto no es invento mío. Los neurólogos están de moda, Don Bachrach, Don Manes, te van a decir eso. No hay como utilizar la mayor cantidad de sentidos para aprender algo. Siempre digo, aprender mientras sirva en la vida práctica. Recordamos los proverbios, que decía que el proverbio era inteligencia aplicada al hacer. Eso es la sabiduría. Si no, son simples palabras que podemos memorizar. Hay gente que se sabe, qué sé yo, la formación de Boca del año 78 de memoria. ¿Cuánto nos trae eso de provecho? Ganar los 8 escalones quizás alguna vez. Pero aprender la palabra de Dios y que eso tenga incidencia en tu corazón, en tu vida y los que te rodean, no tiene precio. Miren, creo que estamos desaprovechando un recurso que la iglesia está brindando. Porque hay números ahí que muestran cuántos lo observan, qué se observa, qué se lee, qué se baja, qué se comparte. Y me parece que andamos flojos, yo también. Esta herramienta que se presentó, ya no me acuerdo en qué mes, marzo por allí, más o menos. Bueno, es una herramienta muy buena, Right Now Media. Esto es una plataforma virtual, los que no la conocen, por favor, escríbanle a alguno de los ancianos, los pastores, a algunos de los que están liderando los diferentes grupos. Se la van a compartir. Si no lo tienen, tienen que crear un usuario, una contraseña como en todo lo de hoy, así como tenés un ciudadano digital. ¿Sabes sacar un ciudadano digital? Vas a saber hacer esto. Para los celulares, para las tablets, para el televisor, para la compu, todo. ¿Sí? Ahí yo le puse una gráfica más o menos de qué es lo que se observa. La iglesia tiene un perfil donde vas a observar y subimos las celebraciones dominicales, los cultos están ahí. Lo que recomienda la iglesia para su lectura, los diferentes ministerios, lo que dicen los preadolescentes, che, esto quiero que lean los esto quiero que lean los adolescentes, los hombres, los chicos
de Espacio Joven. Todo está puesto ahí. Mire, es inmensa la cantidad de recursos a través de Right Now Media. Esto no es gratis. Se está pagando por esto. Lo recibimos de forma gratuita y lo podemos compartir de forma gratuita porque ya se ha pagado. ¿Se entiende? No se le pide que usted colabore con algo ni nada. Este recurso es muy útil. Todo esto que estamos estudiando está mucho más amplio acá en Right Now Media. Utilícelo. Mire, tenemos solamente 1 hora por lunes, mientras que ahí podés profundizar y pararlo donde vos querés. Algunos me dicen, no, Javier, hablas muy rápido, no me das tiempo. Bueno, en estos recursos lo van a encontrar. ¿Qué tiene de bueno este Right Now Media? Uno dice, no, pero en la pantallita del celular a mí me resulta incómodo. Me gustaría verlo sentado en el sillón de mi living o en la cama. Tiene una función que se llama Cast. Ese simbolito que ve ahí, en naranja. La mayoría de las aplicaciones de hoy en día la tienen YouTube. Para poder compartir lo que usted está viendo en su celular a los televisores smart, los televisores inteligentes, que es lo que la mayoría tiene hoy en día. Y si no, no se compre uno, hay otros recursos. Pero si se va a comprar uno para esto, vamos, es mejor que Netflix. Y lo puede ver en la pantalla grande, lo puede pausar, puede volver atrás, todas las veces que usted quiera. Ahí me he enriquecido muchísimo con contenido de allí. Otra herramienta muy útil es esta, My Bible, que está también para Android y está para iOS, los teléfonos de Apple. Miren, yo recomiendo esta Biblia. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo. Acá en la primera columna que yo les puse ahí un celu con el Salmo 14. Por ejemplo, vos podés ponerle que tenga el Salmo 14, la versión 60 arriba, en la versión NBI abajo. Y vas corriendo y corren al mismo tiempo. Entonces, algo no entendés en la versión 60, lo ves en la NBI. O en la que vos instales. Tiene muchas versiones que son de mucha ayuda. Y abajo yo le instalé otra que es el Diario Vivir, que son comentarios bíblicos. Entonces, va versículo por versículo contándote una pequeña ayuda de gente que estudió antes por vos y sabe algunas cosas, te explica el contexto y te da algunas ayudas. Es una herramienta, mire, hermosa, no tiene precio esto y es gratuito, no hace falta pagar nada para esto. Ahí en la columna del medio yo le he puesto algunos de los módulos, de las cosas que se pueden bajar, se pueden cambiar los colores para que usted tenga una forma más agradable, el tamaño de la letra, todo. Tiene muchísimas versiones de la Biblia. A ver, no sé si llego a ver acá la cantidad que tiene. Yo me he bajado solamente 4. Pero tiene para bajarse comentarios bíblicos, referencias cruzadas, planes de lectura. Los planes de lectura que estamos usando en Crisol, Leamos Juntos, está ahí. Usted lo puede ir marcando y día a día, cuando usted abre la aplicación, le dice, hoy toca leer esto. Mire qué útil. Y también tiene la comodidad de usarlo en una tablet o usarlo en modo apaisado, para ir viendo en paralelo cada una de las versiones. Utilicemos estos recursos. Si no los utilizamos, estamos perdiendo ahí mucho de lo que la iglesia hace, mucho de lo que gente alrededor del mundo ha trabajado para que tengamos esta herramienta. Mire, y uso palabra de Dios, ahí dice, oh hombre, eres inexcusable. No puedes poner una excusa para no entender la palabra de Dios. Si bien está todo ahí, si querés buscar, hay. En la iglesia tenemos grandes maestros que con temor de Dios y con humildad dan de su tiempo para el estudio. Cuando no entiendan algo, no se queden con eso o repitiendo siempre lo que el otro dice. Averigüe por usted y si algo no queda claro, dedíquele tiempo al estudio. De otra forma,
no vamos a nutrirnos. Siempre se da el ejemplo de la comida premasticada o algo en el que otro ya le sacó todo el nutriente. Coma de primera mano, vaya y aliméntese. Va a agarrar todo lo que Dios tiene para usted. Seguramente algunas cosas no entendemos. Mire, yo hay cosas que me encuentro que no sé por dónde agarrarlas y comienzo a buscar y digo, Señor, también hay cosas que querés que entienda y cosas que querés que no entienda. Porque vimos al principio de esto que decía que hay cosas que son reveladas, que son para los hombres, y otras que no, Dios no las ha revelado. Y será en su tiempo, no se amargue, tampoco cuando algo no entienda. El Señor sabe qué cosas necesitamos y cada uno en su tiempo de madurez. A veces vemos deficiencias en algunas iglesias o en algunos grupos etarios porque hay maestros que se ponen a enseñar sin haber aprendido lo suficiente. Entonces, le dediquemos más tiempo para poder enseñar primero a nosotros mismos, después en nuestros hogares ser maestros y después a aquellos a quienes le acercamos la palabra de Dios. Yo siento mucho compromiso cuando alguien me pregunta algo de la Biblia en poder brindarle la información, porque hay mucha gente que llega a través del conocimiento de la palabra de Dios a tener la salvación, por la simple lectura. Piensa en gente que no tiene acceso a los misioneros y le llega una porción de la palabra de Dios. Y yo creo, porque la Biblia lo dice, que la palabra inspirada tiene ese poder de poder cambiar vidas. Seamos inteligentes en adoptar las herramientas, en primer lugar la palabra de Dios y después todo lo otro que yo le muestro, con disciplina diariamente y no una vez cada tanto cuando me aparece una curiosidad. Bueno, perdón si los llevo al trote. Esta última parte he querido darles un poquito más tranquilo. Les cuento que en el material original seguía ahí con Apocalipsis, en los libros proféticos, y lo hemos desdoblado para que podamos estar más tranquilos, ya que nadie nos corre y la intención es aprender. Así que bueno, hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención.